¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su programa Luz Oculta. Como siempre, me da mucho gusto saludarles. Soy Dinora Gutiérrez. En esta ocasión nuestro tema es la evidencia sobre la presencia del fenómeno ovni a nivel mundial. Nuestros compañeros investigadores de Luz Oculta han preparado una serie de comentarios sobre este fenómeno ovni y esta noche la presentamos para ustedes. ¿Nos acompañan? Desde los inicios de la humanidad, el hombre ha aceptado como lógica la existencia de fuerzas inteligentes de seres supuestamente no humanos. Los escritos y legados que a través del tiempo han ido reflejando los acontecimientos de la historia de la humanidad están llenos de testimonios que detallan la presencia de objetos voladores que evolucionan a baja altura sobre la superficie terrestre. Por ejemplo, leyendo en los textos bíblicos se aprecia cómo el profeta Ezequiel nos relata su encuentro con un vehículo volante que se le acercó cuando él se encontraba junto al río Quebar en las inmediaciones de Babilonia, que incluso vio a uno de sus tripulantes, el cual le habló personalmente. Las visiones de Ezequiel y otros antiguos cronistas han sido interpretadas por algunos teóricos modernos como pruebas de que naves espaciales visitaron la Tierra en tiempos remotos. Incluso Joseph Blumrich, ingeniero de la NASA, concluyó que lo que vio el profeta fue en realidad una nave, tanto así que este ingeniero rediseñó el aparato descrito por Ezequiel y patentó algunos de sus elementos. Otra de las evidencias de gran importancia es el mapa de Piris Reis, almirante turco del año de 1513. ¿Cómo es posible de que en los albores del siglo XVI se tuvieran conocimientos geográficos y cartográficos de tierras que oficialmente no habían sido descubiertas? ¿Cómo entender que en esas fechas hubieran nociones de los perfiles del continente antártico sin hielos o de las cordilleras septentrionales del Canadá, así como costas, islas, bahías y montañas que actualmente muchas de ellas no son visibles por estar sepultadas por capas de hielo? Estos mapas se han comparado con las fotografías infrarrojas tomadas por satélites de la NASA y se ha llegado a la conclusión de que los trazos ahí reflejados son de una gran precisión. En el desierto de Nazca, en el Perú, existen una gran diversidad de curiosas señales que decoran este desierto. Estas señales, líneas rectas, formas geométricas y dibujos enormes fueron, según los arqueólogos, posiblemente trazadas hace 2000 años por los indios Nazca. Estos dibujos se extienden centenares de metros y representan una gigantesca flor estilizada y otras plantas, un lagarto, un cóndor, una araña y un mono. El astroarqueólogo Eric von Daniken supone que fueron visitantes extraterrestres quienes fueron los que inspiraron a los indígenas para que trazaran estos dibujos que ocupan más de 500 kilómetros cuadrados de desierto y solo son plenamente visibles desde el cielo. La hipótesis de la caída de un cometa en Siberia en 1908 está lejos de gozar de unanimidad entre los científicos. Dos investigadores anglosajones, John Baxter y Thomas Atkins, proponen como solución al enigma la explosión de una nave cósmica venida de otro planeta. Ellos afirman que el 30 de junio de 1908, una nave extraterrestre en situación crítica se dirige a la Tierra para aterrizar en ella. Después de lograr entrar en la atmósfera, realiza varias maniobras, pero a 3 kilómetros del suelo sufre la avería definitiva. El calentamiento del combustible nuclear, más allá del nivel crítico, provoca una explosión atómica de 30 megatones, que calcinará el suelo en más de 40 kilómetros y producirá quemaduras a las personas en más de 600 kilómetros. ¿De dónde provenían estos visitantes? ¿Qué forma tenían? Estas son las interrogantes que se derivan de la explosión de Tunguska en el año de 1908. El 14 de septiembre de 1957, en un lugar cercano al pueblo de Ubatuba, Sao Paulo, en Brasil, varias personas fueron testigos de cómo un disco volador explotaba cerca de la playa. El objeto se desintegró en miles de fragmentos que cayeron en el mar. Sin embargo, un número de pequeños pedazos cayeron cerca de la playa y los testigos pudieron recoger muestras del material. Las muestras fueron enviadas al Laboratorio de Producción Mineral del Ministerio de Agricultura de Brasil.
Los resultados de los análisis especifican que la estructura del ejemplar de Brasil es inusitada. Solo pudo haberse formado al calentar el magnesio a una temperatura vecina a su punto de fusión en el aire. Incluso metalurgistas del Instituto Tecnológico de Massachusetts, el MIT, certificaron que las muestras encontradas eran de magnesio puro. Para algunos metalurgistas involucrados en el estudio de estos fragmentos, el análisis metalúrgico de trozos del objeto que explotó sobre la playa de Ubatuba en Brasil lleva a concluir que se trataba de un ovni. El 20 de septiembre de 1977, en la ciudad de Petrozavodsk, localizada a 160 kilómetros de Leningrado en la ex Unión Soviética, sucedió un extraño acontecimiento. Durante la madrugada se presentó un gigantesco ovni con forma de medusa de aproximadamente 10 kilómetros de diámetro y que se encontraba a unos 100 kilómetros de altitud. Misteriosos rayos de luz dorada emanaban del ovni, rayos que dejaban a su paso un rastro físico de destrucción. La Academia Soviética de las Ciencias certificó que estos rayos de luz hicieron hoyos en los cristales de las ventanas de las casas. Estos eran más grandes que un huevo de gallina. Incluso parecían círculos perfectos. Muy poca difusión se le dio al evento en la ex Unión Soviética por la comunidad científica. Pero ¿qué fue lo que realmente ocurrió en Petrozavodsk? En la década de los 80 aparecieron en Wiltshire, zona megalítica de Inglaterra, misteriosos círculos en sus trigales. Nadie sabe cómo ni por qué aparecieron, aunque este fenómeno era ya conocido al parecer por los agricultores de la zona desde hace muchas generaciones. Sin embargo, resulta sorprendente que tales círculos hayan aumentado en número, variedad y tamaño durante los últimos años. Pero estas agrupaciones de figuras no se limitan ya solo a círculos. Desde hace unos años toman formas geométricas mucho más complejas y singularmente sugestivas, parecidas a coherentes frases de un lenguaje simbólico. Lo cierto es que la perfección de semejantes diseños estimula la imaginación, y uno no puede dejar de pensar en la existencia de una inteligencia telúrica o cósmica, como es el caso de los ovnis que estén detrás de estos posibles mensajes. Esto ha originado investigaciones realizadas por el grupo Fontaine International y la cadena televisiva BBC de Londres y la Nippon japonesa, que programaron una investigación nocturna con cámaras espaciales denominada Blackbird. Incluso investigadores prestigiados como lo son Colin Andrews, el profesor Yoshihiko Okosuki y Terence Madden le han dedicado todo su tiempo para descubrir el enigma de los círculos de Inglaterra. Estas son solo algunas de las evidencias del fenómeno ovni que se han presentado en el planeta Tierra. Sin embargo, es muy importante seguir investigando y analizando las pruebas obtenidas hasta encontrar una definitiva que nos permita descifrar el misterio de los ovnis. Fernando, he escuchado hablar sobre la evidencia de que algunas civilizaciones africanas tenían conocimientos astronómicos muy avanzados, aun cuando la ciencia todavía no los conocía, ¿es así? Así es, mira, todavía existen algunas partes de África, la tribu Dogon, esto es al norte de África, los cuales tenían conocimiento hace ya, sería más o menos en el siglo XII, de que en la constelación del Can Mayor, donde se ubica la estrella de Sirio, aparte de la estrella de Sirio que conocemos, o Sirio A, existían otras dos estrellas más, es decir, en un sistema solar compuesto por 3 estrellas. Aquí lo increíble es que ellos, aparte de conocer que eran 3 estrellas distintas, sabían características de cada una de ellas, ¿no? Como el hecho de que del color de una de ellas era roja, la otra era blanca. El peso de las estrellas, sabían que Sirio B era más pesada que Sirio A pesar de que el tamaño de Sirio B era menor que Sirio A.
y una serie de características como por ejemplo que Sirio B rotaba alrededor de Sirio A y en un periodo de traslación de 50 años. Entonces esto aparentemente los descubrimientos que se hicieron o que hizo la ciencia moderna no data de más de un siglo, ¿no? Entonces la pregunta es cómo pudieron ellos saber o obtener este conocimiento hace tanto tiempo. Entonces ellos hablan de que bajo un dios, el dios Nomo, que fue el que les dio todo este conocimiento, ¿no? Ahora tendremos tiempo de hablar sobre la civilización egipcia, la cual tiene bastante relación también a lo que es Sirio y sus pirámides. En programas posteriores tendremos la oportunidad de narrar detalladamente cuáles son estas relaciones, porque incluso hasta el color de algunas de esas pirámides egipcias tiene que ver con el color de Sirio, de las estrellas de Sirio, y también la densidad también va en relación a la forma que está construida las pirámides. Pero esto tendremos más tiempo de poderlo narrar específicamente. Muy bien, Fernando, muchas gracias. Jesús Camacho, investigador de Luz Oculta. ¿Consideras que son auténticas las pruebas que Billy Meier ha mostrado de ser contactado, de haber sido contactado por seres extraterrestres? Bueno, mire, desde mi punto personal y muy particular, yo considero que sí son muy contundentes estas pruebas debido a que el mismo gobierno escondió toda esta información, ¿sí? Jamás en la historia de la ufología se ha presentado un caso comparable al de Edward Meier. Yo creo que de los más de 70 millones de casos ovnis recogidos por los ufólogos de todo el mundo, se ha reportado una experiencia del fenómeno ovni tan sumamente espectacular, polémica y compleja. Definitivamente existe una enormidad de información en lo referente a las fotografías tomadas en todo el mundo de objetos voladores no identificados. Muchas de ellas no se discute su autenticidad o falsedad, pero algo tan complejo como los documentos que aporta Billy Meier difícilmente se han vuelto a presentar. Dentro de esta complejidad que eclipsó al mundo entero por el tipo de experiencia, ha habido pros y contras de este caso. Instituciones científicas dedicadas al estudio del fenómeno ovni, así como sus científicos, no han podido dilucidar cabalmente el caso de este personaje. Es un hecho que algunos de ellos aseveran sin lugar a dudas la autenticidad del mismo, pero otros es justificable su falsedad. Yo creo que este caso es auténtico. Desgraciadamente, te vuelvo a repetir, más del 70% de la información se extravió, y esto aunado a un sinfín de ataques por investigadores y autoridades que sin justificación alguna han hecho de este caso, y directamente en la persona del señor Edward Meier, probablemente para distorsionar su experiencia. Pienso que dentro de su autenticidad existe lógicamente la falsedad, pero esto debido a la infiltración de intereses ajenos que, como siempre se dan en estos casos, crean una manipulación y amarillismo para mermar probablemente una información auténtica. Más de las evidencias tan fuertes del contacto con extraterrestres de Billy Meier, Sí. ¿qué otra evidencia o qué fuerza le da la importancia a este caso? Pues la evidencia es el mismo, ¿verdad? El mismo que se fotografió con ellos y se filmó, ¿verdad? Él mismo filmó y tomó fotografías a estas naves, sí, y a estos personajes. Entonces esa es la real evidencia que te puedo decir, contundente. Jesús, ¿quisieras agregar algo más acerca de este caso tan interesante de Billy Meier? Claro que sí, Nora. Mira, hay muchos contactos, ¿verdad? Hay muchos contactos a través de la historia. Están Carlos Díaz, Sixto Paz, Howard Engel y otros por ahí menos importantes, ¿verdad? Pero el más contundente para mí fue Billy Meier. Sí, por la información que él dio, ¿verdad? Por el material que se tenía. Desgraciadamente, pues el gobierno, yo me atrevo a decir que perdió alrededor del 70%. Muy bien, Jesús, muchas gracias. Estamos con José Luis Matus, investigador de Luz Oculta, para preguntarle si considera que el caso Roswell es un encubrimiento del gobierno de los Estados Unidos. Sí, así es, Dinora. Para nuestros amigos televidentes, el caso Roswell sucedió en 1947 en la ciudad de Roswell, Nuevo México. Hay que recordar que no ha sido el único incidente de ovnis estrellados. Hubo otro accidente en mayo de 1953 en Arizona. En programas posteriores hablaremos de los ovnis estrellados en México y en el estado de Chihuahua. En respuesta a tu pregunta, puede ser una farsa para desprestigiar a los investigadores del fenómeno ovni, pues para sus intereses no es conveniente que se sepa que hay posibilidad de vida inteligente. Hubo mucha polémica en torno a la autopsia que se le realizó a un supuesto extraterrestre, pero ¿cuál es tu opinión acerca de esto? Sí, mira, en base a las conclusiones científicas,
que se han dictaminado por expertos, muchas personas comentaban que la película era un fraude, que era grabada en la actualidad. Según la Kodak, con su código que utiliza para identificar el año en que fue elaborada la película, admitió que era de 1947. Por lo tanto, es muy probable que la filmación se haya elaborado en esos años. Como pueden observar en este video, los escépticos argumentaban que el cable telefónico no existía en 1947 cuando fue tomada esta película. Sin embargo, la agencia telefónica Bell fabricó este cable en 1935, por lo que este cable ya existía. Además, tenemos como testigos los arqueólogos que andaban en el área dirigidos por Curry Holden de la Universidad de Texas, que vieron estrellarse el artefacto. Además vieron 3 cuerpos, 2 fuera de la nave y el tercero visible a través de un boquete. A partir de aquí comienza una historia que no es posible deslindar qué hay de verdad y mentira. ¿Hubo cadáveres? ¿Es un montaje para desprestigiar a los investigadores? ¿O es posible que nos encontremos ante la primera prueba sólida de que seres de otro mundo están visitando la Tierra? La autopsia fue grabada por el americano Jack Barnett en el mes de julio de 1947 y en mayo de 1949 se realizó una tercera autopsia a otro de los 3 tripulantes de la nave. Entonces, desde tu punto de vista como investigador, ¿consideras que es real esta película? Mira, Dinora, no podemos precipitarnos para decir si fue verdad o chantaje. Hay que investigar bien el video y buscar evidencias. Mas sin embargo, el accidente de Roswell sí es verdad, sí ocurrió en el año del 47. Hay testigos, mismos ciudadanos de la ciudad de Roswell, Nuevo México, que nos pueden comentar acerca de ello. Muy bien. Gracias, José Luis. Sergio Parra, ¿qué evidencia física existe sobre la presencia de objetos voladores no identificados? Bien, Dinora, hay más que 3 o 4 evidencias físicas tangibles. Una de ellas, precisamente, en el acontecimiento Roswell de 1947, es una tabla asimétrica que reúne unas características distintas. Es como un tipo de clave extraterrestre que no ha sido descifrado aquí en la Tierra, pero sin embargo se ha mostrado algunas otras características, por decir, un fierro aluminizado, es de material desconocido para nosotros, pero que se le ha dado inclusive golpes con un marro de 11 libras y que aparentemente no parece doblarse. Esto es increíble y habla precisamente de una evidencia extraterrestre. Otra de ellas, Dinora, te puedo comentar, pues puede ser aquí en Chihuahua, en Saucillo, en el área de Saucillo. Un servidor personalmente y el equipo de nosotros, todos junto con nuestro director Gilberto Rivera, tuvimos la oportunidad de ir a visitar este acontecimiento donde se nos informó que había un aterrizaje. Este aterrizaje precisamente lo fuimos descubriendo 2 días después de que salimos del área de Saucillo y hasta llegar a esa huella que inclusive la tenemos, como la están viendo ustedes ahorita en video. Esta característica, esta huella presenta una medida de 24 a 26 metros de diámetro, con algunos aposentos o patas exteriores de la nave que miden de 3 hasta 4,5 metros de diámetro. Muy bien, Jesús Camacho, ¿qué otra evidencia, qué otro ejemplo de evidencia física conoces? Sí, Dinora, mira, otra de las manifestaciones de estos aparatos de extraterrestres puede ser los círculos de Inglaterra, así llamados, ¿verdad? Aquí se plasmaron una serie de símbolos, signos, ¿sí? Aparentemente por una influencia extraterrestre, porque hasta la fecha actualmente no se ha verificado ni confirmado de qué se trata este tipo de símbolos y signos.
Eso es lo que te puedo decir, otra de las manifestaciones extraterrestres. ¿Conoces algo sobre las líneas de Nazca y tienen alguna relación con el fenómeno ovni? Pues mira, no te puedo decir si tienen alguna relación o no, pero de hecho también es otro tipo de manifestación, ¿verdad? Parece ser que se habla de un tipo de aeropuerto, ¿verdad? Para que estos objetos voladores lo tengan como referencia para hacer ciertos aterrizajes ahí. Muchas gracias, Jesús. Gilberto Rivera, ¿crees que sea cierto? ¿Crees que realmente se llevó a cabo el experimento de Filadelfia? Y si es así, ¿qué conexiones tiene con el fenómeno ovni? Bueno, mira, existen evidencias a partir de 1943, cuando, según varios testigos que estuvieron en el puerto de Filadelfia, se llevó a cabo este experimento por parte de los militares de los Estados Unidos. Entonces, se supone que un barco militar estaba precisamente en esa zona realizando un experimento para la Segunda Guerra Mundial. En aquella época estaban haciéndose experimentos para la Segunda Guerra Mundial. Se suponía que ellos trataban de evadir el radar enemigo de las fuerzas alemanas, sobre todo, y de las japonesas, para poder que no pudieran interferir precisamente con ellos. Entonces se llevó a cabo el experimento saliendo el barco del puerto de Filadelfia y se trasladó hacia mar abierto. Iba acompañado de un barco mucho más pequeño. Entonces se supone que esos dos barcos llevaban una especie de generadores, tanto eléctricos como magnéticos y gravitacionales, que iban a experimentar ellos por primera vez. Empezaron a realizar los experimentos los dos barcos. El barco más pequeño es el que llevaba los líderes militares que iban controlando el experimento. El barco mayor llevaba a todos los marinos que estaban tratando de llevar a cabo el experimento, ¿sí? Entonces empezó a realizar este experimento de las fuerzas electromagnéticas para crear un campo invisible que precisamente evitara que el radar de los enemigos detectara este barco. Y al empezar a hacer el experimento, precisamente se formó una especie de neblina verde sobre el barco, haciéndolo invisible incluso a los ojos humanos. Se creó un gran torbellino electromagnético que hizo que el barco desapareciera de la vista del barco más pequeño. Entonces no se sabía qué había pasado con la tripulación ni con el barco. Sin embargo, simultáneamente más al norte de Estados Unidos, en el puerto de Norfolk, en el estado de Virginia, vieron aparecer también sobre el mar al mismo barco. Simultáneamente lo vieron materializarse y desmaterializarse repentinamente. Entonces hay muchas hipótesis sobre este experimento, si realmente se realizó, si realmente es fantasía de gentes que hablaban de aquella época del experimento. Sin embargo, los militares han guardado mucho hermetismo y hasta la actualidad no ha habido muchos datos al respecto. Se sabe que ese famoso barco fue trasladado hacia Europa. Fue trasladado hasta Grecia, donde le cambiaron de nombre, incluso lo pintaron y tomó otra fisonomía este barco. Sin embargo, lo pesaron, y al pesar el barco en Grecia no pesaba lo que pesaba inicialmente en Filadelfia. Parece que el equipo electromagnético que llevaba, todo el cableado eléctrico que tenía, lo hacían incrementar mucho su peso. Entonces, ¿qué relación tiene con el fenómeno ovni? Pues se supone que el fenómeno ovni, según las teorías de Albert Einstein, ha ocasionado de que se crean campos electromagnéticos alrededor de los ovnis, y eso origine de que se materialicen y se desmaterialicen. Este campo unificado nos habla de dos campos electromagnéticos, uno dentro de la nave y uno que se crea externamente, que simultáneamente trabajen estos campos y hagan que las naves se materialicen y se trasladen a través del tiempo y el espacio. Digo, es muy teórico esto, sin embargo hay evidencias de cartas de marinos que siguen sobreviviendo, que también sufrieron cambios físicos a partir del experimento. Ellos empezaron a materializarse o desmaterializarse, se vieron según testimonios de personas en Filadelfia. Entonces la duda queda, pero el experimento de Filadelfia realmente sí se llevó a cabo en 1943 y hay muchos testimonios al respecto. ¿Algo más que desees agregar a este caso? Bueno, es interesante ver cómo los Estados Unidos esconden muchos de sus secretos militares, ¿verdad? Tanto el caso Filadelfia como el caso Roswell han guardado mucho hermetismo por parte de las autoridades norteamericanas para no darlas a conocer al público, ya que esto sería evidencia ante la sociedad de que experimentos secretos se llevaron desde la Segunda Guerra Mundial con la finalidad de ganarle al enemigo. Sin embargo, este experimento fue contraproducente porque incluso
hizo que esta nave se desmaterializara ante la vista de cientos de testigos. Muy bien, gracias, Gilberto. Llegado a la parte final de este programa, esperamos que les haya gustado y a nombre de todo el equipo que hacemos posible Luz Oculta, les damos las gracias y los invitamos para que nos acompañen en otra emisión. Muy buena noche.